Pues ya le decía, luego de ser elegida como candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez tendrá que dejar la Secretaría de Educación Pública, por lo que el presidente López Obrador pues va a anunciar a su sustituto, a su relevo, y quien sustituirá a Delfina Gómez, dijo ya el presidente, eso sí lo confirmó, será otra mujer. Tras estas declaraciones se pudieron escuchar pues varios nombres, entre los que destacan o destacaban Rosaura Ruiz Gutiérrez, encargada de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, también Berta Luján, la actual presidenta del Consejo Nacional de Morena, y Raquel Sosa, quien es directora de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez. Son las tres mujeres que pues sonaban para encabezar la SEP en lugar de Delfina Gómez, ser el relevo de la maestra Delfina Gómez. Sin embargo, ya les decía, pues probablemente el anuncio sorprenda a muchos, si sea María Elena Álvarez Bulla, la actual titular del CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quien podría pues ser el relevo de Delfina Gómez y convertirse en la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública. Está todavía pues por confirmarse esta información, a ver si hoy el presidente López Obrador, allí en su conferencia matutina, pues da a conocer algo al respecto de esto. Allá en Palacio Nacional estaremos dando reportes, si sí o no, y si es en esta mañana cuando se hace este anuncio. Y a todo esto, ¿quién es María Elena Álvarez Bulla? Pues le cuento, María Elena Álvarez Bulla nació en julio de 1959 en la Ciudad de México, es licenciada en biología y se especializó en botánica, ecología evolutiva y biología del desarrollo mexicano. Es profesora e investigadora del Instituto de Ecología y del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. En el 2017 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes. También es conocida por su activismo socioambiental en torno a las variedades nativas de maíz y por su oposición a los cultivos transgénicos. En el 2018, y tras la victoria del presidente López Obrador en las elecciones, fue nombrada directora general del CONACYT, que es el máximo organismo en materia científica y tecnológica del gobierno. Sin embargo, el trabajo de Álvarez Bulla al frente de esta pues dependencia importante para impulsar la ciencia y la tecnología en México, la más relevante, pues se ha visto envuelta en diversos escándalos. María Elena Álvarez Bulla, quien rindió protesta a cargo de este consejo, desde que rindió protesta hasta la comparecencia del jueves pasado en la Cámara de Diputados, donde reconoció que parte de los fideicomisos y los fondos públicos para la ciencia y la tecnología, pues se llevaron a los proyectos prioritarios del presidente López Obrador. Imagínense ese escándalo, lo comentó, lo reconoció el jueves pasado en una comparecencia con diputados, a la que, por cierto, además, pues les había tardado 10 meses en darles el sí y en aceptar esta comparecencia. Aquí le presento más detalles pues del historial que ha tenido Álvarez Bulla en esta cuarta transformación. Fue en octubre de 2018 cuando el nombre de María Elena Álvarez Bulla se vio envuelto en su primer polémica. Tras la filtración de una carta dirigida al saliente director del CONACYT, Enrique Cabrero, a quien ordenaba suspender convocatorias que impactaran en el presupuesto del organismo. Para 2019, un grupo de estudiantes de doctorado becados por el CONACYT denunciaron públicamente la suspensión de los apoyos financieros que les brindaba el organismo sin previo aviso. Pero sería a finales de mayo del 2020 cuando se dio a conocer que los centros vinculados al CONACYT y toda su administración pública federal sufrirían un recorte del 75% en su gasto operativo, lo que significaba suspender el programa editorial, los servicios de información y eventos académicos del CIDE. La ciencia no es tuya. La ciencia no es tuya. La ciencia no es tuya. En enero del año pasado, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología encendió otra polémica al anunciar que buscaría modificar los estatutos de la institución para que el nombramiento del director general no estuviera en manos del Consejo Directivo, lo que incrementó el conflicto entre académicos del Centro de Investigación y Docencia Económica y el CONACYT. Es un movimiento estudiantil y acompañamos por solidaridad. Pero es que ellos se dieron cuenta de que su porvenir está amenazado. A estos hechos le siguieron despidos y cambios injustificados dentro del centro de investigación, mismos que hicieron crecer el conflicto entre la dirección interna del CIDE y la comunidad estudiantil, quienes aseguran estas acciones amenazan su derecho a la educación. Israel Morales, Heraldo Televisión.
Y a todos estos escándalos hay que sumarle también la denuncia que interpusieron hace unos meses los diputados del PAN en contra de María Elena Álvarez Bulla por el delito de tráfico de influencias. Esto luego de que la titular del CONACYT designara a su madre, Elena Roses Dorronsoro, como investigadora nacional emérita del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Así que, pues bueno, otro de los escándalos. Pero a pesar de todos estos señalamientos y como ya es costumbre, el presidente López Obrador ha salido en defensa de la titular de CONACYT en más de una ocasión, asegurando que la directora general de este organismo es una mujer honesta, de principios y una funcionaria de primera. Estas han sido las palabras del presidente López Obrador. Se le están lanzando a la directora del CONACYT porque saben que ella va a informar sobre estos fideicomisos. Ya la están queriendo desacreditar y siguen manipulando los capos de la intelectualidad, del AMPA, de la política y del periodismo. Entonces eso es lo que realmente sucede, pero vamos a que María Elena informe y que pues para que venga ahora sí con más elementos, que nos recuerde cómo eran las tranzas en el CONACYT. María Elena es una mujer honesta, íntegra, no es neoliberal, no es corrupta, como la mayoría de estos intelectuales o académicos. Pues el relevo en la Secretaría de Educación Pública sigue siendo un tema pues de escándalo, y no solo porque cuando la tomó esta dependencia muy importante de la cabeza del sector de toda la educación pública del país, cuando la tomó la actual, la todavía titular Delfina Gómez, que se despide para ser la candidata de Morena en el Estado de México el próximo año, pues ha sido escandalosa. ¿Por qué? Pues porque Delfina Gómez, a pesar de ser maestra, pues no tenía la experiencia para encabezar pues toda una institución importantísima para el desarrollo de la educación, es decir, quien lleva la política educativa. Y bueno, pues ayer le hicimos un recuento aquí de todos los rezagos que existen y problemas que existen en la educación pública de México. Y bueno, pues ahora parece ser que la medicina para intentar curar rezago que tiene la educación pública en el país es traer pues a otra persona que tampoco tiene experiencia, que además sí es el caso de María Elena Álvarez Bulla, que está en la conferencia matutina hoy del presidente López Obrador. Pues estaríamos hablando además de alguien que no tiene experiencia en el tema de la administración pública en lo que tiene que ver con la educación. Pues estaríamos hablando de una persona que arrastra varios escándalos, ya le decíamos, nepotismo, corrupción, desvío de recursos públicos para proyectos que no tienen nada que ver con la ciencia y la tecnología, que es de lo que se encarga el CONACYT y de estos fondos y fideicomisos que tenía. Habla de hasta 24,000 millones de pesos, que en lugar de invertirse en la ciencia y la tecnología de México, pues se fueron a proyectos como el Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto Felipe Ángeles. Y si no es Álvarez Bulla, que todo parece ser que sí va a ser confirmada como la nueva titular de la SEP, pues hablamos de otras personas que ya le dijimos aquí que tampoco tendrían, otras mujeres que tampoco tendrían la experiencia para encabezar este puesto tan importante en el gobierno federal, en el gabinete, y que bueno, pues ahí se da cuenta uno de cuánto le interesa al presidente López Obrador la educación pública de México, sobre todo de las nuevas generaciones de los niños y de los jóvenes que bueno, pues están cursando la educación básica, media o superior.